Esas cicatrices, ahora las vamos a comparar con las cicatrices de Cristo, pueden ser señales de que somos capaces, con la ayuda de Dios, de perdonar como Él perdonó. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Continuamos con la temática acerca de cómo sanar relaciones y también los sentimientos heridos. Empezamos siempre poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor, y pedirte queremos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos concedas siempre la efusión, la gracia de tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros e ilumines nuestra mente y también nuestros corazones para que lo que hoy vamos a estudiar y a reflexionar sea para la mayor honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, pedimos siempre tu intercesión por cada uno de nosotros. El tema de hoy será el perdón. Y vamos a tratar, hermanos, de comprender el significado y el modo de poder dotar de inteligencia todas aquellas emociones que no podemos nosotros controlar su aparición, pero sí podemos de alguna manera controlar la forma en que las expresamos, que es parte, como ya lo hemos dicho, de las gracias que nos concede el Espíritu Santo, el dominio de nosotros mismos. Esto con la intención de poder transformar esa situación que estemos enfrentando en el momento que afloren este tipo de emociones. Dominar esos impulsos emocionales que son destructivos para nosotros, para que esa pasión no se desborde y no nos haga perder la razón. Esa es la intención de estos temas. Vamos a entrar ya en la temática de este día, que, como dije, es el perdón. Y es que con frecuencia muchas situaciones de la vida y muchas dimensiones de nuestra parte religiosa, de esa virtud de la religión que el Señor nos concede también a partir de la virtud de la fe, se complican por el malentendido de un principio fundamental en la vida, y es el significado del perdón. ¿Por qué decimos que nos causa algún malentendido? Porque muchos de nosotros creemos que el perdón significa que vamos a olvidar inmediatamente. El perdón es una parte necesaria de cualquier relación valiosa y también de cualquier relación que nosotros consideremos esencial. Y de hecho, dentro de la vida cristiana, el perdón es algo medular, es algo que tiene mucho valor en el sentido de que sin el perdón no hay vida cristiana. Dado por hecho que aceptamos esto que acabo de decir, surge frecuentemente ese problema cuando no entendemos la diferencia entre perdonar y olvidar. Algunos critican, yo he escuchado en algunas predicaciones, dicen, por ejemplo, el que está predicando o quien está en ese momento impartiendo la homilía, ¿cómo es posible que algunos digan perdono pero no olvido? Entonces no han perdonado. Pero esto, hermanos, es un error. Eso es lo que vamos a reflexionar ahora. Porque perdonar no significa olvidar inmediatamente. Perdonar a la persona que nos hiere y perdonar lo que la persona nos hizo son dos cosas diferentes, y de ahí partimos para comprender esto. Equivocadamente hemos considerado que estas dos cosas son lo mismo. Pensamos que si nuestro perdón es sincero, porque así nos lo han hecho ver otras personas, el olvido debe ser algo inmediato, que al acto de perdonar inmediatamente le va a seguir el acto de olvidar. Consecuentemente, caemos víctimas de un conflicto emocional y espiritual que es innecesario. Este conflicto puede crear también una culpa que al final se puede volver enfermiza. Y esto, claro, va a agravar nuestro inquieto estado de pensamiento y nos sentimos mal con nosotros mismos, porque creo que a la mayoría, si no es que a todos, nos ha pasado este conflicto. Porque sabemos que estamos deseosos de perdonar, pero aún tenemos esos sentimientos negativos de no perdón.
nos sentimos en algún momento hasta hipócritas porque decimos, si ya lo perdoné, entonces ¿por qué estoy sintiendo esto? Entonces soy un hipócrita. Y por eso es necesario que aclaremos este punto y este asunto sobre el perdón. Esta confusión crea un problema muy inquietante, un conflicto interior muy inquietante. Alcanza a veces proporciones muy altas en el sentido de que nos pueden llevar a un conflicto tan fuerte que al final podamos incluso hasta no querer saber nada de Dios. Y por eso es necesario abordar este tipo de temas, ¿no? En cuanto a las emociones. Porque, como lo mencioné al principio, las emociones no podemos en ningún momento controlarlas en el sentido de que vienen automáticamente porque somos seres humanos, pero sí podemos controlar la forma en que las expresamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa aquí? La gente no consigue establecer una distinción simple, pero muy importante, entre el perdón como un hecho y el perdón como un sentimiento. Si no hacemos esta distinción, nos encontramos encerrados en un dilema. El acto de perdón es justamente eso, una acción, es una elección, es una decisión que se basa en nuestras convicciones cristianas. Es un hecho de la voluntad, claro, y también del intelecto, que está basado en nuestra capacidad de raciocinio. Y esa capacidad de raciocinio es la que nosotros expresamos hacia otra persona, invitándole de nuevo a esa persona a una relación que ya existía antes, pero que fue en algún momento dañada por alguna situación que sucedió, pero nosotros queremos que esa relación que ya existía pues vuelva de alguna manera a darse. Puede ser un acto difícil, claro, mucha gente hay que le cuesta perdonar, pero es una decisión firme ya cuando uno, a través de someter todo a la voluntad de Dios, pues decide llevar a cabo este proceso de perdón o este acto de perdón. Incluso a veces puede parecer frío el hecho de que vayamos y perdonemos a alguien o pidamos perdón a alguien también, porque puede darse también esa situación, y a lo mejor se pueda sentir hasta sin un afecto o un calor humano. O también puede ser que cuando se está dando este acto estemos también carentes de sentimientos positivos. Y sin embargo, el acto puede ser sincero. Y ese es el punto, ¿no?, que vamos ahora a tratar de discernir a la luz del Espíritu Santo. El acto de perdón en la cruz, por parte de Cristo me refiero, hay muchos teólogos y también psicólogos que consideran que no tuvo nada que ver con lo que acabamos de mencionar, porque algunos dicen que es difícil imaginar que en medio de toda esa agonía física y emocional que Jesús estaba viviendo en ese momento, Jesús sintiera algún tipo de calor humano o sentimientos positivos en ese instante. Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar del acto de perdón, de que no se basa en esto, sino en una decisión que estamos tomando en ese instante de liberarnos nosotros, porque al final el acto de perdón es algo que tiene que ver con nosotros mismos, no con la otra persona, porque no es un acto de justicia el que estamos haciendo, sino un acto de amor hacia nosotros mismos al final, porque quienes viven amargados, quien vive frustrado, quien vive a veces en un estado de depresión, es la persona que no perdona, porque al fin y al cabo, a veces aquel que nos hizo el mal está tranquilo y nosotros somos los que vivimos amargados por ese hecho y, como ya lo decía, pues en algún momento hasta frustrados. Perdonar es enfrentar esos hechos, es reconocer las heridas que nosotros llevamos en nuestro interior y tomar la decisión de limpiar esas heridas, no con el fin de olvidarlas, como ya dije, sino de poder recordarlas sin dolor. Este es el punto clave aquí. Este es como lo medular. El acto de perdón
puede ser un hecho, pero el sentimiento de perdón llegará solamente con el tiempo. Cuando confrontemos estos sentimientos imperdonables, cuando los tratemos honestamente y los trabajemos, entonces se van a ir disipando de una forma gradual, poco a poco. Luego comienza el proceso de perdón, que es solamente eso, un proceso que incluye nuestros sentimientos que debemos entender y que también debemos respetar de alguna forma. No tenemos el control de cómo nos sentimos, solamente tenemos el control de cómo actuamos y cómo manejamos nuestros sentimientos. Surge una pregunta que nos debemos hacer. ¿Vamos a dejar que esos sentimientos nos controlen o los vamos a controlar nosotros a ellos? Eso es lo que debemos reflexionar. Ellos nos controlan, los sentimientos, cuando, por ejemplo, actuamos de mala fe o lo hacemos con frialdad o con hostilidad hacia otros. Esa es una forma en que ellos nos dominan, cuando siempre va esa mala intención hacia los demás. En relación con los sentimientos, la gente generalmente está confundida, frecuentemente con respecto a lo que es pecaminoso, en este sentido, hablando del perdón, claro. El pecado no está en nuestros sentimientos, sino en nuestro comportamiento. Si uno de los esposos ha perdonado al otro, por poner un ejemplo, tiene que permitir que sus sentimientos negativos se calmen y que los sentimientos apasionados en la relación matrimonial retornen en algún momento, porque aun cuando perdonamos, los sentimientos que son como de resentimiento todavía están presentes y esto está bien. Eso es algo normal, es algo natural por nuestra humanidad. Pero si actuamos de forma resentida, ahí ya es pecado. No es malo sentir el resentimiento, sino actuar con resentimiento. Tenemos que saber que cuando se da este acto de perdón, pues automáticamente tampoco se va a restaurar todo, ni vamos a experimentar los mismos sentimientos que teníamos antes, sino que habrá un proceso, ¿no? Porque quiérase o no, en nuestra humanidad siempre habrá como un poquito de desconfianza y de dolor que va a quedar por ahí. Y es parte, en el caso de la pareja, de esposos que mencionamos, de ese proceso de sanación. Y los dos tienen que estar como en esa sintonía y también caer en un tipo como de tolerancia en cuanto a ese tipo de situaciones que se puedan dar dentro de ese proceso de sanación, porque en algún momento van a surgir pues reproches, van a surgir como indirectas, reclamos o cualquier cosa de ese tipo, y entonces es cuando hay que estar listos, ¿no? Para poder nosotros manejar ese tipo de situación, que puede ser hostil, ¿no? Ese tipo de situación. En relación con los sentimientos, como decíamos, puede haber esa confusión. Resolver sentimientos negativos requiere tiempo y también requiere de nuestro esfuerzo. Y este es un problema a veces, porque cuando en algún momento llevamos a cabo pues este tipo de procesos, esperamos como que Dios automáticamente o mágicamente sane todo, ¿no? O que Dios transforme toda situación así en un chasquido y que todo vuelva a estar como estaba antes. Eso es lo que generalmente uno espera. Y dice, si Dios tiene el poder para hacerlo, pues entonces lo va a hacer. Pero es que hay cosas en las que partimos de la voluntad nuestra, sometida a la voluntad de Dios, que nos lleva a someternos a Él para cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Entonces, debemos nosotros, en alguna manera, someter estos sentimientos a Dios y también hacer un esfuerzo por ir apaciguando, por ir dominando, por pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos haga dominar esos sentimientos que van a surgir en cualquier momento durante el transcurso de la sanación, de ese proceso de restauración de una relación. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Eso tenemos que tenerlo muy pero muy en cuenta. Significa poner de nuestra parte, pero confiándolo a la fuerza del Espíritu Santo.
Solamente así vamos a poder hacerlo. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, difícilmente vamos a poder arreglar una situación o restaurar una relación. Debemos hacerlo siempre confiados en esa fuerza del Espíritu Santo. Y claro, pedirla, ¿no? Pedirle en oración, porque tampoco podemos quedarnos ahí de brazos cruzados sin hacer nada, esperando a que Dios arregle todo por nosotros. Ya dijimos, hay que poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte significa también doblar rodillas, orar para pedirle al Señor que nos envíe esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, no puedo perdonar, no puedo hacerlo, pero esa capacidad está a nuestro alcance gracias al poder del Espíritu Santo y, como ya dijimos, del ejemplo que nos dio Jesucristo en la cruz. Él que fue crucificado, que perdonó a todos los que lo ofendieron, nos enseña a nosotros que sí es posible, porque no debemos perder de vista la humanidad de Jesús. Jesucristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Como hombre, también pudo experimentar de alguna forma este tipo de sentimientos, pero Él lo sometió siempre al Espíritu Santo para que esos sentimientos no se apoderaran de Él, no lo dominaran, sino el dominio de sí mismo era lo que Él practicó y nos enseña a nosotros también que debemos practicarlo. Resolver sentimientos entonces, hermanos, requiere tiempo y esfuerzo. La cantidad de tiempo y esfuerzo, pues eso puede variar, porque depende de nuestra personalidad y también depende de nuestro temperamento y de cuánto hemos sido heridos y también de en qué medida estemos dispuestos nosotros a sanar esa relación con la otra persona que nos causó el daño. Cuando caigamos en la cuenta de que los sentimientos de perdón no tienen que estar presentes en cada acto de perdón, nos habremos liberado del sentimiento de autocontradicción que pueda estarnos ahogando y también de aquel sentimiento de autocondena y de esa confusión que conlleva pues todo esto. Podemos evitar la culpa innecesaria además y manejar la verdadera culpa. Los sentimientos de ira y también resentimientos que pueden nacer al ser heridos no solo son normales, sino que seríamos menos humanos si no los experimentamos. Algunas veces la gente niega esos sentimientos porque no quieren manejarlos. Se sienten algunos hasta apenados, otros molestos, otros culpables también de experimentarlos, pero estos sentimientos son reales, aunque no siempre sean racionales. Tenemos que afrontarlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que afrontar los sentimientos de culpa irracional que rodean nuestra incapacidad temporal para olvidar. No sea que, pues al no manejarlos, vayan agravando nuestra situación y nos hagan sentirnos menos valiosos, lo cual puede afectarnos también y hacernos caer en algún tipo de depresión. Como decíamos al principio, a menudo la gente se siente hipócrita y también culpable porque mientras se proclaman cristianos y quieren perdonar, no pueden disipar sus sentimientos negativos. Y viene como esa duda, ¿no? Y esa pregunta, y dicen algunos, si he perdonado a esta persona, entonces, ¿por qué todavía me molestan estos terribles sentimientos de odio? ¿Por qué este resentimiento hacia esa persona? Ya vienen, ¿no?, esos pensamientos y dicen, me imagino que no he perdonado verdaderamente entonces. Y como ya lo mencionaba, pues algunos predicadores no nos ayudan y dicen, usted no ha perdonado. Porque en realidad no han profundizado en esta dimensión del perdón. La verdad es que podemos perdonar sinceramente, pero se requiere tiempo para olvidar y sanar esos sentimientos negativos. Tenemos que vivir con ellos durante algún tiempo. Las personas que se han divorciado
También aquellos que han sido víctimas de un crimen, por ejemplo, una injusticia a lo mejor también que alguien ha vivido, o cualquier otro altercado, ¿no? Personas que han sido víctimas de la guerra. Todas estas personas que han pasado o experimentado un tipo de situación así, rechazos también puede ser, maltratos, ya sea a veces los hijos por parte de sus padres o maltratos en el trabajo, en la escuela. Aquellos ancianitos que nadie tiene en cuenta, que sufren mucho también porque son despreciados, son marginados, nadie los quiere, a veces ni en la misma familia, los hijos ya pues los desprecian también. Todas estas personas sufren heridas, son personas que llevan heridas por dentro. Muchos de ellos, a veces por malos entendidos, por insensibilidades de la vida diaria, pueden darse este tipo de situaciones, pero igualmente pueden perdonar, y tenemos que darnos cuenta que olvidar todas estas situaciones que acabamos de mencionar no es algo fácil. Lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Los que hemos experimentado algún tipo de situación de esta, sabemos perfectamente eso. No nos podemos programar un tiempo exacto, ¿no? Y decir, bueno, dentro de 10 días ya no voy a recordar nada de esto, o dentro de un año, dentro de un mes. No podemos hacerlo, eso sería algo ilógico, a menos que Dios nos concediera, pues de una forma sobrenatural, el poder olvidar ese hecho, ¿no? O que usted sufra un accidente y se golpee la cabeza y pierda la memoria. Pero de lo contrario, sabemos que no podemos programar un tiempo limitado para eso. Cada uno tiene una capacidad única y diferente de sanación. Todos somos distintos. Tenemos que usar todos los medios, sí, poner todo de nuestra parte para poder hacerlo. Cuando hablamos de todos los medios, estamos hablando de nuestra mente, de nuestras emociones, de la parte espiritual, que aquí es lo medular, porque de eso se trata, de entrar en esa dimensión espiritual para que nos ayude a sanar y a olvidar, así entre comillas, porque olvidarlo así como que se nos borre el disco tampoco, ¿no? No se puede. Pero sí podemos recordar sin dolor. A veces las personas buscan una consejería, buscando consejos especiales que les ayuden a manejar, a entender y sanar sus sentimientos cuando parece que están perdiendo el control de sus vidas. Puede que algunas heridas nunca las olvidemos, como ya mencioné, aunque las heridas sanen, permanecen las cicatrices. Eso lo sabemos, pues en nuestro cuerpo, los que hemos sufrido alguna herida, ahí están las cicatrices que nos recuerdan esa herida. Y ahí contamos la historia siempre que se puede, cuando alguien nos pregunta, ¿y esa cicatriz? Ah, fue por esto y por lo otro, ¿verdad? Pero en el campo espiritual es mejor no tocar esos puntos. Esas cicatrices, ahora las vamos a comparar con las cicatrices de Cristo, pueden ser señales de que somos capaces, con la ayuda de Dios, de perdonar como Él perdonó, como Cristo perdonó en la cruz. Y así lo decimos, ¿no? Por la llaga de Cristo hemos sido sanados, hemos sido liberados, hemos sido curados. Y que así podamos decir también en una relación, bueno, por estas llagas, por estas heridas que llevo, y por la llaga de Cristo voy a sanar de esto, voy a someter mis sentimientos a la voluntad de Cristo. Así como nos damos tiempo para perdonar, también debemos estar preparados para dar tiempo a los que hemos ofendido. Aunque ellos nos hayan perdonado, les debemos dar tiempo y espacio para que sean afectuosos y para que vuelvan a confiar en nosotros. Ahora estamos dándole de vuelta, si ya se fijaron. Ya no estamos hablando del perdón de nosotros hacia los demás, sino del perdón que recibimos de otros, porque son dos cosas muy distintas. Depende de la posición en que estemos, así nos comportamos también en ocasiones. Porque cuando nosotros hemos ofendido, queremos que la otra persona nos perdone inmediatamente. Queremos que ya todo vuelva a la normalidad, a como era antes. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que asumir el perdón o dar el perdón, ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí queremos que la otra persona se humille, que haga esto, que haga lo otro. Y aún así no queremos perdonar. No, es que si no hace esto no lo perdono. Es que si no aquello no lo perdono.
Vemos cómo son dos cosas completamente distintas, pero que están íntimamente unidas porque debemos ponernos también en los zapatos del otro. Debemos ponernos también en la situación de la otra persona. Muy a menudo esto no se entiende suficientemente en la vida familiar y matrimonial y por eso pasa lo que pasa. Nos impacientamos, esperamos que una relación rota retorne a la normalidad inmediatamente. Con frecuencia las heridas y los perdones subsiguientes pueden ser la base para fortalecer las relaciones, pero a veces, y es lamentable decirlo, algunas relaciones nunca van a ser ya lo mismo. Otro aspecto importante en esta materia es que olvidar no necesariamente significa perdonar. Escuchen bien, no es que me haya equivocado, no. Ahora estamos hablando de que olvidar no necesariamente significa perdonar. Sin experimentar el perdón, olvidar puede ser una forma de evitar afrontar el dolor y la herida de ser ofendidos. Al enterrar nuestros sentimientos heridos, nos estamos impidiendo a nosotros mismos llegar al perdón. No será posible olvidar hasta que no experimentemos primero y reconozcamos una herida y luego pasemos por la lucha y la satisfacción de perdonar. Mucho cuidado con la gente que rápidamente dice, olvídalo, no pasó nada. Porque estas personas nos dejan en el aire, nos dejan inseguros acerca de cómo se sienten verdaderamente. Nos preguntamos si de verdad hemos sido perdonados o no, porque cuando la gente solo olvida, lo que hace es como poner nada más la basura debajo de la alfombra. Y esto es peligroso. Ya lo dijimos antes. Si vamos almacenando estos sentimientos y no los expresamos, al final vamos a explotar y la cosa se va a poner más fea. La cosa se va a poner peor. Los sentimientos negativos enterrados se van a manifestar en cualquier tiempo y de alguna forma negativa. Según la neurociencia, yo he estado estudiando estos días al respecto, una materia en la universidad, habla de la neurología, de la neurociencia. Se ha llegado a determinar por estudios hechos ya que cuando nosotros nos dejamos dominar por los sentimientos, cuando no podemos manejarlos, cuando no podemos dotarlos de inteligencia para transformar esas situaciones que enfrentamos, pueden llevarnos a sufrir enfermedades físicas. Por ejemplo, se habla de personas que viven con inseguridad o que son muy negativas o que viven en depresión o aquellas personas que son obsesivas compulsivas que se llaman, que están ahí todo el tiempo, quieren todo perfecto, que viven en esa tensión todo el tiempo, pueden experimentar incluso hasta problemas de artritis. Y por eso es importante sanar esto. De hecho, en los retiros que son de sanación propiamente, hay una estructura que lleva el retiro. Primero se toca el punto de la sanación espiritual, que es de la sanación de la relación del hombre con Dios. Luego va la parte de la sanación interior, que es lo que estamos hablando ahorita. Sanar esas relaciones con los demás y con nosotros mismos. Y luego, por último, está la sanación física, porque a veces sanando ya espiritualmente e interiormente, la sanación física viene automáticamente, por decirlo de alguna forma. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque muchas enfermedades físicas que nos aquejan es por esto, porque nos hemos dejado dominar por las emociones y por los sentimientos. Así que hay que tener ahí muy en cuenta esto. Al enterrar, como ya dije, esos sentimientos, nos impedimos llegar al mismo perdón. El acto de perdón es una cosa y el hecho de olvidar otra. Lleva tiempo, ya dijimos, y no es un olvidar que se nos perdió la memoria o que ya no lo vamos a recordar, sino que el olvidar de recordar sin dolor. Es un proceso humano que se nos facilita con la oración, con la reflexión,
con la consejería también, si ustedes pues pueden acudir a alguien. Y claro, ¿verdad? La ayuda de Dios es lo importante aquí. Como Dios podemos a menudo perdonar inmediatamente, pero tengamos en cuenta que solamente Dios puede olvidar inmediatamente. Él sí, así lo dice en su palabra. Cuando nos perdona, los pecados se van al fondo del mar. Están olvidados. Es borrón y cuenta nueva. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Somos humanos y el proceso de olvidar se va dando poco a poco. Cuando los sentimientos nos ganan, es complicado. Estaba leyendo una pequeña anécdota. Dice que era un samurái, que era un poco bélico. Fue y retó a un maestro o a su maestro y le dijo que quería que en ese momento le explicara en qué consistía el cielo y en qué consistía el infierno. Así, quiero que me digas en qué consiste el cielo y en qué consiste el infierno. Entonces el maestro le responde, le dice: mira, eres un patán, no puedo malgastar mi tiempo en ti explicándote esas cosas. El samurái inmediatamente se enoja por la respuesta que recibe del maestro y desenvainó su espada y lo amenazó. Y le dijo: bueno, ¿me lo vas a decir ahora mismo o voy a matarte? Entonces el maestro le dice: eso es el infierno, señalándole el acto que estaba cometiendo en ese instante. En ese momento mismo, el samurái reacciona, se queda tranquilo, vuelve su espada a la vaina, se postró agradecido delante del maestro y entonces el maestro le dice: eso es el cielo. De esta manera le explicó, con su mismo temperamento, ¿no? Con sus mismas emociones pudo explicarle: esto es el cielo, esto es el infierno. Cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestras pasiones, en este caso pues de los sentimientos negativos, pues al final vivimos un infierno. Y díganme ustedes si no es así. Mucha gente vive amargada todo el tiempo, viven en un estado de desesperación porque no han podido perdonar. No han buscado la ayuda y ese es el problema, que no han buscado quizá también la ayuda adecuada para poder llegar a experimentar esa experiencia, ¿no?, del perdón, aunque se oiga redundante, ¿no? Porque ya dijimos que es algo de la voluntad, ¿no? Es una decisión que nosotros debemos tomar. Y lo repito, no es con relación hacia la otra persona al final, sino el bien es para nosotros mismos. Quienes terminamos liberados somos nosotros cuando perdonamos, porque ahí se rompen esas cadenas, ahí se rompe todo eso que nos está encadenando de alguna forma a estos sentimientos que nos llevan a experimentar pues situaciones de este tipo. Qué importante, hermanos, que nosotros caigamos en esta cuenta. Para ir finalizando, el Espíritu de Jesucristo nos hace fecundos para que, incluso por las heridas que recibimos, nazca una fuente de paz. Y también de ahí nazca la salud, tanto para nosotros como para los demás que están a nuestro alrededor. Porque todos nos beneficiamos. Al nosotros vivir en paz, pues la transmitimos también a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros dejamos de experimentar estos sentimientos de culpa, también tenemos una mejor relación con los demás. Cuando nosotros dejamos de experimentar toda esta situación de depresión, de angustia, también se ve esa mejoría reflejada en la relación con los demás. Vivimos mejor en nuestros hogares, vivimos mejor en nuestro trabajo, todo adquiere una nueva dimensión. Por tanto, dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a ir modelando nuestra vida y también pidámosle nos conceda el dominio de nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu Santo, el dominio de sí mismo. Y también la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. A ella pidámosle que esté siempre rogando a nuestro Padre Celestial nos pueda conceder estas gracias y que ella sea siempre nuestro ejemplo a seguir, porque ella experimentó mucho dolor y tuvo también que experimentar ese aspecto del perdón
hacia los verdugos de su Hijo. Le decimos a ella, a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.